Buenas, paso por aquí porque hace un par de días salió un disco súper lindo en el que estuve muy involucrado y me gustaría contarles un poco sobre cómo fue este proyecto y hablarles de una canción en particular. A mediados del 2022 recibí una invitación de Matías Wolosky en la que me invitaba a pasar una semana en un lugar increíble a componer música junto a 4 personas súper talentosas y cercanas a mí: Andrés Rosmistrovsky, Sofía Ribeiro, Marcelo Wolosky y Johanna Kucharczyk. Durante varios días estuvimos los 5 componiendo en un lugar mágico que se llama Portal Bosque en Punta del Este, en Uruguay. Y de ese laboratorio creativo salieron varias canciones de las cuales hicimos una selección que grabamos al poco tiempo. Para todos era una experiencia nueva esto de componer entre varios, y fue un aprendizaje muy profundo y un ejercicio tremendo de confianza, trabajo en equipo, creatividad y un montón de otras cosas. Y a pesar del reto tan grande que suponía componer entre tantos, el trabajo fluyó mucho y acabó siendo una semana súper productiva de la que salió un montón de música. Matías luego me dijo que cuando él me llamó, él pensaba que de ese proyecto iban a salir 1 o 2 canciones, y acabaron saliendo como 8. Algunas canciones salieron de ejercicios en los que cada uno iba sugiriendo frases o palabras, otras en las que a partir de juegos de improvisación encontramos ideas que luego desarrollamos, y otras de sesiones que hicimos dividiendo el grupo en grupos más pequeños. Obviamente el hecho de que nos conocemos hace años y que somos muy cercanos ayudó a que el proceso fuera así de fluido, pero es que además la semana estuvo llena de cosas muy inspiradoras y tuvimos tiempo de conocer un poco de Uruguay, hicimos sesiones con músicos legendarios como el Negro Rada y el Lobo Núñez, aprendimos un poco de tambores en el candombe y también tuvimos tiempo para hacer algunas sesiones con el fuego en las que simplemente estuvimos filosofando acerca de la música y de la vida por horas. Todo el tiempo tuvimos además un grupo de gente que estuvo muy pendiente de nosotros, en especial Ale Kurz, que es un gran músico argentino quien estuvo ayudándonos todo el tiempo a orientar el proceso creativo colectivo. La semana culminó con un concierto que hicimos con las canciones recién sacadas del horno. Y al poco tiempo conseguimos encontrarnos en Barcelona para grabarlas en un estudio. Hubo una sesión en la que nos dividimos al azar y yo quedé con Johanna. Johanna es una increíble pianista, compositora y cantante de Polonia, con quien nos conocemos hace mucho, pero con quien nunca había colaborado musicalmente en ningún proyecto. Buscando ideas para empezar a componer, nos fuimos a dar un paseo por el lugar con cuaderno y lápiz y fuimos apuntando elementos de cosas que veíamos a nuestro paso: una mariposa, un árbol, una hoja, el cielo, un puente. Sí, no, pero textura, vale. Descríbeme la textura. Luego, para empezar a buscar melodías, hicimos un juego en el que yo cantaba una nota al azar y luego Johanna cantaba otra y luego yo otra, y así fuimos armando una secuencia melódica medio aleatoria de la cual surgió lo que acabó siendo la introducción del tema, ¿no? Oh, I love that. Y ahora... A partir de ahí ya teníamos el material que se convirtió en el motor de la canción. El resto de la canción salió súper rápido. Me acuerdo que la melodía y la armonía del coro me surgió de repente de un segundo a otro mientras estaba en el piano. Es como que llegó así directo del bosque. Luego, cuando estábamos preparando la grabación de Barcelona, me acuerdo que la canción también me pedía muchísimo un arreglo de cuerdas, así que convencí al grupo de que me dejaran escribirlo y luego lo grabamos con un cuarteto de músicos increíbles en Barcelona. Me encanta cómo quedó la canción, me parece que es una canción muy cinematográfica y contemplativa en la que pienso que logramos plasmar con Johanna y con el grupo esa sensación que al menos yo tengo de vez en cuando logro salir del tren de la vida cotidiana y consigo asombrarme con la naturaleza y con el misterio de las cosas. Aquí les dejo una parte del coro y lo voy a acompañar con algunas imágenes que voy a hacer de algunos árboles y plantas por aquí cerca de mi casa, a ver si no sienten que de repente la canción funciona como un llamado a observar y a conectarnos por un rato con algo más grande que nosotros. Espero que la escuchen completa y el resto del álbum también, y les recomiendo mucho que sigan el trabajo de Andrés, Sofía, Marcelo y Johanna. Les mando un abrazo grande y espero que les guste.